Hola, bienvenido a tu curso para enamorarte de ti mismo. Este curso contiene una serie de materias. La primera batería de estas materias van a ser dedicadas a la mente. Todos hemos tenido pensamientos que no nos gustan, pensamientos que nos hacen sentir mal con nosotros mismos, pensamientos que nos hacen dudar de nuestras capacidades. Así que para empezar, si tú estás teniendo esos pensamientos, pues no estás solo. Todo mundo tiene pensamientos de ese tipo. Tener ese tipo de pensamientos en realidad no dice más de ti que esos pensamientos en sí mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú no eres tus pensamientos. Los pensamientos son solo pensamientos. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú no eres lo que piensas y tus pensamientos no te definen. Hay algo más que está mucho más allá de tus pensamientos. Hay una conciencia que está atrás de tus pensamientos. Hay una conciencia que es consciente de tus pensamientos. Es decir, hay otra cosa que está atrás de tus pensamientos y que puede observarlos y que puede hacer que vayan y vengan sin que afecten tu vida, sin que afecten tu calidad de vida. Otra forma de definirlo es que hay una quietud atrás de tus pensamientos. Es como cuando hay un día muy nublado que está lloviendo, pero arriba de esas nubes que están negras y llenas de emoción y llenas de movimiento está el sol. No importa lo fuerte que sea esa tormenta, arriba de esas nubes hay sol. Exactamente ese es el mismo mecanismo que hay con tus pensamientos. No importa cómo sean tus pensamientos, atrás de ellos, o en este caso siguiendo el ejemplo, arriba de ellos hay algo más, hay una conciencia, hay un sol, y tú puedes conectarte a esa conciencia, tú puedes conectarte a ese sol. Ahora viene la parte más importante de esto. ¿Cómo puedes tú empezar a no identificarte con tus pensamientos? A empezar a acostumbrarte a decir, yo soy, y aparte está mis pensamientos. Bueno, ahí van dos técnicas que en este momento yo te voy a dejar de tarea que hagas. Cada tarea se debe hacer por lo menos por 2 semanas. Va la primera tarea. Tarea 1. Cuando estés tú pensando y que tengas un pensamiento doloroso, en lugar de decir, pienso que nadie me quiere, vas a cambiarlo por lo siguiente. En lugar de decir, pienso que nadie me quiere, tú vas a decir, una parte de mí piensa que nadie me quiere. Cuando tengas pensamientos de dolor, que digas, es que esa persona no la soporto, en lugar de decir eso vas a decir, una parte de mí piensa que no soporto a esa persona. También sirve para las cuestiones cotidianas. En lugar de decir, voy ya muy tarde, lo que vas a decir es, una parte de mí está segurísima de que ya voy muy tarde. El reto en general es que puedas anteponer la frase de una parte de mí piensa que a todos tus pensamientos, y ese es el reto que vas a llevar a cabo durante las siguientes 2 semanas. Terminando esas 2 semanas, continuamos con nuestros ejercicios para no identificarnos con nuestros pensamientos. La tarea 2 tiene que ver con que cambiemos la redacción, que nos demos un poquito cuenta de cómo podemos tener nosotros el poder de cambiar la redacción de nuestros pensamientos. En lugar de decir, no soy lo suficientemente bueno para hacer esto, voy a decir, estoy teniendo el pensamiento de que no soy lo suficientemente bueno para esto. En lugar de decir, nadie me quiere, vas a decir, estoy teniendo el pensamiento de que nadie me quiere. En lugar de decir, qué mal se portó esa persona, vas a decir, estoy teniendo el pensamiento de que esa persona se portó muy mal. Es importante señalar que no vamos a cambiar el pensamiento por sí mismo. Lo único que vamos a hacer en esta segunda tarea es que vamos a anteponer esa frase, estoy teniendo el pensamiento de, y luego el pensamiento que nosotros teníamos. No vamos a cambiar el pensamiento por sí mismo, repito. ¿Qué quiere decir con esto? Que no vamos a censurar nuestros pensamientos. Más bien vamos a darle una oportunidad a otra parte de nosotros que se aleje de esa identificación completa con los pensamientos. Y de esa manera vamos a ir poco a poco aumentando nuestra calidad de vida.
Esta segunda tarea debe realizarse también por lo menos por 2 semanas. Una vez que hayas terminado de hacer por 2 semanas la tarea 1 y por 2 semanas la tarea 2, puedes comenzar entonces a ver la materia número 2 de nuestro tema del pensamiento. Por último, quiero comentarte que hacer esto precisamente, practicar la no identificación con los pensamientos, requiere tiempo y esfuerzo. Pero esa es la buena noticia. La buena noticia es que solo se requiere método. Solo es método. Y además vale mucho la pena.